En el concurrido Aeropuerto Internacional Tom Jobim de Río de Janeiro, lo que debería haber sido un embarque rutinario se convirtió en una pesadilla racial que conmocionaría a toda la aviación civil brasileña. Nuestra historia comienza con Daniel Santos, un hombre negro de 45 años que vestía una camiseta descolorida, pantalones cortos vaqueros y chanclas y que solo llevaba una mochila desgastada. Su apariencia sencilla ocultaba una verdad explosiva. Era el doctor Daniel Santos, inspector jefe de la Agencia Nacional de Aviación Civil, ANAC, responsable de la mayor auditoría de seguridad aeroportuaria jamás realizada en el país. Daniel estaba exhausto tras 2 semanas intensas de la Operación Cielos Limpios, una investigación secreta que ponía a prueba los protocolos de seguridad de los principales aeropuertos brasileños. Viviendo en hoteles baratos y adoptando diferentes personalidades, turista desatento, primerizo o ejecutivo con prisa, había descubierto fallas críticas en 6 aeropuertos. Ahora solo quería abordar el vuelo de la mañana a Brasilia, donde por fin podría descansar en su asiento de ejecutivo, una pequeña recompensa por su arduo trabajo. La puerta 15 bullía con la energía típica de un aeropuerto brasileño. Familias numerosas cargando maletas de todos los tamaños, ejecutivos pegados a sus celulares, vendedores ambulantes ofreciendo agua y refrigerios, y el inevitable sonido de música funk sonando suavemente en el celular de algún adolescente. En medio de este bullicio tropical se encontraba Marcela Ferreira, una mujer de mediana edad con el cabello rubio de colorido recogido en un moño rígido y una mirada de superioridad que parecía grabada para siempre en su rostro. Marcela había sido supervisora de embarque en Brasil Boa durante 8 años, y durante ese tiempo se había forjado una reputación de eficiencia que ocultaba un lado mucho más oscuro. Sus colegas la respetaban por mantener los vuelos a tiempo, pero los pasajeros que no encajaban en su perfil de clientela adecuada conocían una faceta muy diferente de Marcela. Daniel observaba discretamente cómo Marcela atendía a una familia de turistas alemanes. Su sonrisa era radiante, su voz dulce como la miel mientras explicaba pacientemente las normas de equipaje en un inglés impecable. Pero cuando un caballero del noreste se acercó al mostrador preguntando por su asiento, su actitud cambió drásticamente. Sin siquiera levantar la vista de la pantalla, respondió secamente: «Tendrás que esperar. Estoy ocupado con clientes prioritarios». El hombre, visiblemente embarazado, retrocedió y esperó de pie más de 15 minutos hasta que Marcela finalmente se dignó a atenderlo. Daniel sintió ese nudo en el estómago que siempre le aparecía al presenciar lo que él llamaba discriminación velada. Era el tipo de comportamiento que, técnicamente, no infringía ninguna norma explícita, pero revelaba un preocupante patrón de prejuicios. El anuncio previo al embarque resonó en la terminal. Pasajeros de clase ejecutiva y clientes de Fidelidad Oro están invitados a embarcar. Por favor, tengan sus tarjetas de embarque y documentos listos. Daniel se acercó al mostrador con la tarjeta de embarque en el teléfono y el pasaporte brasileño en la mano. Era un documento impecable, renovado hacía apenas 6 meses para sus misiones internacionales. Cuando llegó su turno, pasó el teléfono por el lector y le entregó el pasaporte a Marcela. Lo que sucedió a continuación fue como ver cómo le arrancaban una máscara. Marcela miró su tarjeta de embarque y luego a Daniel, con la mirada crítica pasando de su camiseta desteñida a sus chanclas. La sonrisa que les había ofrecido a los turistas alemanes desapareció, reemplazada por una expresión de desconfianza apenas disimulada. ¿Pasaporte para un vuelo nacional?, preguntó con tono sospechoso. ¿No basta con el DNI? Daniel mantuvo la voz tranquila. Es mi documento de viaje habitual. Todo es válido. Marcela cogió el pasaporte azul oscuro como si estuviera manipulando algo sospechoso. Hojeó las páginas con desdén.
Alzó el documento a la luz del mostrador y frunció el ceño mientras estudiaba la foto. «Esa foto te parece muy distinta», declaró, con la voz cargada de juicio. «¿Cuándo se tomó?» «Hace 6 meses», respondió Daniel, aún con paciencia. «La fecha de caducidad está ahí mismo». Marcela soltó una breve y sarcástica carcajada. «¿6 meses? Te ves mucho mayor aquí. Y ese nombre, Daniel Santos, muy común, ¿verdad? Fácil de falsificar». Las microagresiones se acumulaban como gotas de lluvia antes de una tormenta. Daniel reconoció el patrón de inmediato. No se trataba solo de la identificación, sino de él estando ahí, en ese espacio, con esa ropa, exigiendo un asiento en clase ejecutiva. Para Marcela simplemente no parecía alguien que debía estar en esa fila. «¿Hay algún problema con el documento?», preguntó Daniel con la voz que perdía la cortesía inicial. «¿O puedo subir?». La pregunta directa pareció despertar algo en Marcela. Apretó los labios formando una fina línea y se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirativo, lo suficientemente alto como para que los pasajeros de la fila la oyeran. «El problema es que no creo que esto sea legítimo. Viajar en clase ejecutiva con ese atuendo. Un pasaporte nuevo. Lo siento, pero no me cuadra». El insulto flotaba en el aire como humo tóxico. Los pasajeros detrás de Daniel comenzaron a moverse incómodos. Una joven madre con un bebé en brazos dio un paso al frente. «Por favor, déjenlo subir. El documento es válido, ¿verdad?». Marcela se volvió hacia la mujer con ojos brillantes. «Señora, no se meta en lo que no le incumbe, o quiere que revise también su documentación». La amenaza era clara. La joven madre retrocedió, abrazando a su bebé con más fuerza, con el rostro pálido de miedo. El silencio se extendió entre los pasajeros como una ola. Todos presenciaban la injusticia, pero pocos estaban dispuestos a afrontar las consecuencias de una confrontación. Daniel sintió que la ira le subía al pecho, pero se obligó a controlarse. «Señora, le aseguro que mi documento es legítimo. Fue emitido por la Policía Federal. Puede comprobarlo en el sistema». Marcela se acercó aún más, con una sonrisa cruel en los labios. «¿Sabes qué? He visto a mucha gente como tú intentando fingir ser alguien que no es. Documentos falsificados, tarjetas clonadas. Eres muy creativa cuando quieres serlo». La palabra «tú» cayó como una bomba. Ya no había más subterfugios. El prejuicio racial estaba al descubierto, expuesto bajo las luces fluorescentes del aeropuerto. Daniel sintió que le hervía la sangre, pero décadas de experiencia investigativa le enseñaron que la ira descontrolada era enemiga de la justicia. «Señora Marcela», dijo, leyendo su placa, «está haciendo acusaciones graves. Escanee el documento, use el equipo de verificación, consulte el sistema de la Policía Federal, pero deje de difamarme». Marcela parecía disfrutar del enfrentamiento. Llamó a un colega, Rodrigo, un joven que se acercó con una sonrisa burlona, claramente acostumbrado a estar de acuerdo con su supervisor. «Mira esto, Rodrigo», dijo Marcela, sosteniendo el pasaporte como si fuera basura. «Va en clase ejecutiva, pero mira cómo va vestido. ¿Qué te parece?». Rodrigo rió cruzándose de brazos. «Creo que alguien está intentando conseguir un buen trato, ¿no? Puede que el documento sea cierto, pero la historia no se sostiene. La gente quiere que les den todo en mano». La humillación se convirtió en un espectáculo público, fomentado por el colega. Los pasajeros murmuraban, algunos conmocionados y avergonzados por la escena, otros demasiado avergonzados para intervenir y algunos parecían coincidir
con el entusiasmo de los empleados, murmurando sobre esos tipos. Una estudiante universitaria, Camila, comenzó a grabar discretamente con su celular, mientras la pequeña cámara captaba cada instante de la vergüenza nacional. Daniel sabía que había llegado a su límite. Décadas de experiencia le enseñaron que reconocer cuando una situación traspasaba los límites de la decencia y se convertía en una amenaza para la seguridad. Marcela no solo estaba siendo prejuiciosa, sino que estaba creando un incidente que comprometía la seguridad del sistema que él juró proteger usando su poder de forma abusiva. «Me encargaré de esto ahora mismo», susurró Marcela, con un brillo travieso en los ojos, sosteniendo el pasaporte entre el pulgar y el índice como si fuera algo contaminado, su voz cargada de falsa rectitud. Con un movimiento teatral y deliberado, rompió el pasaporte por la mitad. El sonido del papel al romperse, seco y agrietarse, resonó en el repentino silencio de la puerta como un disparo de revólver. Los fragmentos del documento, con la impecable foto de Daniel y el escudo de armas de la República Federativa del Brasil, cayeron sobre el mostrador con una crueldad irrevocable que hizo que el aire a su alrededor pareciera más pesado, como si la gravedad hubiera aumentado. Por un instante eterno, el tiempo pareció detenerse. Los pasajeros se quedaron boquiabiertos, muchos con las manos sobre la boca. Rodrigo rió nerviosamente, pero incluso él pareció impactado por la descomunal audacidad de su colega. Camila, temblando, continuó grabando, consciente de que estaba capturando un momento que cambiaría vidas y se convertiría en un hito. Marcela se quedó allí, con el pecho inflado, con una sonrisa triunfante, casi maniática, como si hubiera derrotado a una gran amenaza nacional. En su mente retorcida, había protegido la integridad de la aerolínea contra un astuto estafador, validando así su propia discriminación. Daniel contempló los fragmentos de su pasaporte, símbolo de su ciudadanía, su identidad, su misión oficial, ahora destruidos, profanados. En ese instante, el cansado turista en pantalones cortos y chanclas desapareció por completo. En su lugar apareció el doctor Daniel Santos, inspector jefe de la ANAC, artífice de la operación Cielos Despejados. Sus ojos antes pacientes ahora brillaban con una determinación gélida. La fatiga se evaporó, reemplazada por una claridad fría y nítida. Marcela creía haber ganado una batalla insignificante contra alguien a quien consideraba inferior, alguien a quien consideraba indigno de respeto. No podía estar más equivocada. Acababa de declararle la guerra al gobierno federal. El silencio tras la destrucción del pasaporte fue absoluto. Un vacío donde incluso el bullicio habitual del aeropuerto había desaparecido. Todas las miradas en la puerta 15 estaban fijas en la escena surrealista. Los niños dejaron de llorar. Los vendedores ambulantes dejaron de vender. Incluso la música funk del celular del adolescente quedó silenciado por la gravedad del momento. Marcela saboreó su victoria imaginaria, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción dibujada en el rostro. Creía haber desenmascarado a un estafador y haber protegido el honor de Brasil Bow de forma ejemplar. En su mente pequeña y prejuiciosa, era la heroína de una sórdida historia de vigilancia contra gente así. Daniel no gritó, ni lloró, ni armó un alboroto. Su ira era un fuego interior, contenido, controlado. Tenía la mirada fija en los fragmentos de su pasaporte sobre el mostrador. El escudo de armas de la República Federativa del Brasil, símbolo de su ciudadanía y de la nación a la que servía, estaba partido por la mitad. Una herida visible,
ahora profanada por un acto de pura maldad e ignorancia. Lentamente alzó la vista y se encontró con la mirada triunfante de Marcela. Ella esperaba histeria, una rabieta, un arrebato que justificara sus acciones ante los pocos que aún albergaban dudas. En cambio, recibió algo mucho más perturbador, una calma gélida que hizo vibrar el aire entre ellos con tensión, presagiando algo terrible. Acabas de destruir un documento oficial de la República Federativa del Brasil, dijo Daniel en voz baja, casi como si susurrara, pero con una claridad punzante que atravesó el silencio como un cuchillo. Esto constituye un delito tipificado en el artículo 337 del Código Penal: falsificación, supresión o alteración de documento público. La pena es de hasta 6 años. Además, constituye una agresión a un funcionario federal en el ejercicio de sus funciones, lo que agrava la situación. La sonrisa de Marcela se desvaneció por primera vez. Una sombra de incertidumbre, de miedo, cruzó su pálido rostro. Esperaba acusaciones emotivas de racismo, la desesperación de un pasajero, tal vez una demanda civil, no citas precisas del Código Penal brasileño. Era falso, balbució, intentando mantener su bravuconería con la voz quebrada. Estaba protegiendo la seguridad del vuelo. Brasil Búho me entrenó para identificar riesgos. No lo fue, espetó Daniel, con la voz ahora cargada de autoridad incuestionable, cada palabra como un golpe. Tenías procedimientos claros que seguir, Marcela. Usar el escáner de documentos, verificar con luz ultravioleta, consultar el sistema de la Policía Federal. Si aún tenías dudas, tu deber era llamar a un supervisor o a la Policía Federal. En ningún momento estos procedimientos incluyen que un funcionario decida unilateralmente destruir propiedad federal, especialmente un pasaporte emitido por la Unión. Tu acción no fue protección, fue vandalismo y abuso de poder. La pregunta flotaba en el aire como una cuchilla afilada, despejando cualquier duda. Camila, la estudiante, se acercó aún más con su celular. La grabación captó cada palabra y el cambio en la expresión de Marcela. Otros pasajeros también comenzaron a filmar discretamente, convirtiendo el enfrentamiento en un evento viral en tiempo real, cuyas imágenes ya se transmitían por todo el país. Daniel, con movimientos precisos, sacó su celular de su mochila destartalada. Marcela retrocedió como si fuera a sacar una pistola. En cambio, marcó un número de su lista de favoritos, un número que ella habría reconocido si hubiera estado más atenta. Mientras sonaba el teléfono, continuó hablando, su voz dirigida a Marcela pero destinada a todos los presentes, para que el mensaje fuera claro. Déjame explicarte lo que hiciste, Marcela. No solo infringiste la ley federal con tu decisión impulsiva y prejuiciosa, sino que pusiste en riesgo la misma seguridad que dices proteger. Una persona que demuestra tan poco criterio, que permite que sus prejuicios personales guíen sus decisiones profesionales, que agrava las situaciones de forma tan irresponsable e ilegal, no es una defensora de la seguridad. Eres una amenaza para la seguridad aérea y la imagen del país. El teléfono conectó. La postura de Daniel cambió. Su dureza se suavizó hasta convertirse en una urgencia profesional que hizo que varios pasajeros se acercaran a escuchar mejor, con el rostro contorsionado por la sorpresa. «Director Cardoso», dijo Daniel, con voz que irradiaba autoridad. «Habla Santos. Disculpe la llamada directa, pero estoy en la puerta 15 del Galeano. Necesito llamar a un código rojo en la operación Cielos Despejados. Tenemos una violación activa del protocolo de seguridad, destrucción deliberada de documentos federales y racismo flagrante por un empleado de Brasil Búho. Necesito que la Policía Federal y el equipo de investigación de la ANAC se presenten de inmediato. También quiero una línea directa con el departamento legal de la empresa. Por favor, infórmenles que Brasil Búho está a punto de tener serios problemas con la ANAC y el gobierno federal». El nombre Operación Cielos Claros y la mención de la Policía Federal, la ANAC y el departamento legal de la empresa provocaron un murmullo de asombro entre la multitud. Los ejecutivos, que se apresuraban y desconocían la situación hasta entonces, levantaron la vista de sus teléfonos con expresión alarmada.
El rostro de Marcela pasó de arrogancia a incertidumbre y luego a un gris pálido y cadavérico, a medida que la aplastante realidad comenzaba a penetrar su mente atribulada. «Mientes», susurró, con las palabras atoradas en la garganta, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «No eres nadie importante. Esto es un farol». Daniel terminó la llamada y miró directamente a Marcela con una mirada penetrante e implacable. La máscara del simple turista había desaparecido por completo, consumida por el fuego de su misión y su indignación contenida. «Me llamo Dr. Daniel Santos. Soy inspector jefe de la Agencia Nacional de Aviación Civil. La operación que he liderado durante las últimas 2 semanas es una auditoría nacional del cumplimiento de su empresa con las normas federales de seguridad aeroportuaria y trato a los pasajeros. Sus acciones de hoy, su parcialidad explícita, su desacato a los protocolos, la destrucción criminal de mis credenciales, no solo incomodaron a un pasajero. Acaban de proporcionar un ejemplo vívido, documentado y absolutamente flagrante del tipo de fallo sistémico que estamos aquí para identificar y erradicar. Un fallo que pone en peligro la seguridad e integridad de todo el sistema de aviación civil brasileño». Hizo una pausa dramática, dejando que las palabras calaran, especialmente en Marcela y el perplejo Rodrigo. Entonces, para responder a mi pregunta anterior, Marcela, ¿por qué no seguiste el protocolo? ¿Fue por falta de capacitación en Brasil VOU o por algo más? O, como sospecho, fue un racismo arraigado lo que te cegó. Marcela se quedó sin palabras. Su mente oscilaba entre la negación histérica y el pánico creciente. Ese hombre en chanclas y pantalones cortos, a quien había considerado un estafador barato o un oportunista, no podía ser un alto funcionario del gobierno federal, alguien tan poderoso. Era imposible. Tenía que ser un truco, un engaño elaborado, una venganza exagerada. En ese momento, un hombre trajeado que corría hacia la puerta destrozó sus últimas ilusiones. Era Fernando Silva, gerente general de la estación Brasil VOU en Galeano. Un hombre corpulento con la cara roja, alertado por los gritos, la creciente conmoción y las primeras llamadas de alarma. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Fernando, con su identificación colgando del pecho. Marcela, ¿por qué no ha embarcado todavía este vuelo? Tenemos un retraso inaceptable. Marcela lo miró con los ojos desorbitados por la desesperación y los labios temblorosos. Fernando, este hombre intentó abordar con un documento falso. Era una falsificación evidente, y lo confisqué para proteger el vuelo. Miente, dice ser de ANAC. Hizo un gesto vago hacia los trozos que había sobre el mostrador, omitiendo convenientemente que ella misma había destruido el documento. Fernando miró del rostro de pánico y desesperación de Marcela a la calma gélida e inquebrantable de Daniel. Su instinto corporativo le gritaba que apoyara a su empleado, minimizara la situación a toda costa y se asegurara de que el vuelo saliera a tiempo, evitando multas millonarias y reprimendas de la gerencia. Los retrasos cuestan dinero, y el dinero lo es todo. Señor, comenzó Fernando, con un tono conciliador y ensayado. Esa sonrisa falsa que usan los gerentes de aeropuerto en situaciones de crisis. Seguro que podemos resolverlo. Si hay algún problema con su documentación, puedo llevarlo a la sala de seguridad. Su tiempo para resolver esto ha terminado, señor Silva, interrumpió Daniel con voz aguda y la mirada fija en la placa del gerente. Su empleado cometió un delito federal. Su empresa está siendo investigada activamente por la ANAC, por parcialidad y violaciones de seguridad. Este vuelo no despegará. Esta puerta es ahora un centro de investigación federal y la escena de un crimen. Como si hubieran sido una señal, 4 policías federales uniformados, con rostro serio, aparecieron al final del pasillo, con la inconfundible confianza de quienes representan la máxima autoridad del Estado. Detrás de ellos, 2 investigadores de ANAC,
con chalecos identificatorios, cargaban maletas con equipo técnico. El sonido de sus pasos y el crepitar de las radios policiales llenaban el aire. El bullicio habitual del aeropuerto regresó, ahora mezclado con el crepitar de las radios policiales y los murmullos apremiantes de la multitud que se congregaba para presenciar el espectáculo. Reporteros y camarógrafos de las principales emisoras, siempre de guardia en el aeropuerto, comenzaron a llegar, apresurándose hacia la puerta de embarque, alertados por las publicaciones virales en redes sociales y los primeros informes de un grave incidente en el aeropuerto Galeano. Marcela miró a los policías, luego a los fragmentos de su pasaporte esparcidos en el mostrador, y luego al rostro inflexible de Daniel, que la observaba con una quietud más aterradora que cualquier grito. La realidad de la situación la golpeó como un tsunami de puro horror gélido. Su arrogancia, el fingido poder que ejercía sobre los pasajeros, el placer vengativo de humillarlos, se evaporó en un instante, reemplazado por un terror primario y abrumador. No solo había cometido un error de juicio, ni un acto de mala educación. Había destruido su carrera, su reputación, posiblemente su libertad, en 5 minutos de sadismo racista, comenzando con un comentario intolerante y terminando con el suave y fatal sonido de un papel al rasgarse. La llegada de la Policía Federal transformó el caos controlado en la puerta en un operativo formal y metódico. 2 agentes, con trajes oscuros y expresión profesional, establecieron un perímetro de seguridad, impidiendo el paso a curiosos y periodistas, mientras otros 2 se acercaron a Daniel con evidente respeto, conscientes de la jerarquía y la gravedad de lo que estaba sucediendo. «Doctor Santos», preguntó el agente más alto, un hombre serio y de mirada astuta. «Soy el jefe Pereira, y él es el oficial Oliveira. Recibimos una llamada urgente del director Cardoso. ¿Cuál es la situación, por favor?» Antes de que Daniel pudiera responder, Fernando dio un paso adelante, con el rostro rojo de indignación corporativa y nerviosismo. «¿Quién manda aquí?», preguntó con la voz entrecortada, por la autoridad que sentía que se le escapaba. «Esta es una puerta de Brasil Bow, mi jurisdicción. Este desastre está perturbando gravemente nuestras operaciones y poniendo en peligro nuestros vuelos». La agente Oliveira se giró lentamente hacia Fernando. Su mirada gélida y penetrante lo silenció con más eficacia que una bofetada en la cara. «Señor, en cuanto se comete un delito federal en una instalación aeroportuaria, la competencia pasa inmediatamente a la Policía Federal. Estamos al mando. Manténgase alejado del lugar del incidente y no interfiera con la investigación. Cualquier obstrucción puede resultar en un arresto». Fernando abría y cerraba la boca como pez fuera del agua. Su autoridad corporativa se evaporaba ante el poder federal. Era solo un gerente de rango medio, perdido en un mar de consecuencias que no podía controlar ni comprender, temeroso de las repercusiones. Daniel, con voz firme, tranquila y profesional, relató la situación a los agentes, detallando cada paso de la humillación. La sospechosa Marcela Ferreira, empleada de Brasil Bow, se negó a aceptar mi pasaporte válido para abordar un vuelo nacional, incluso después de insistir que era legítimo. Tras hacer comentarios claramente prejuiciosos y discriminatorios basados en mi apariencia, destruyó deliberada y criminalmente el documento federal. Lo hizo de forma teatral y pública. Señaló las piezas sobre el mostrador. «Esta es la prueba clave del crimen. Necesito que se recopile y se conserve adecuadamente, como prueba irrefutable». La sospechosa se llama Marcela Ferreira, y el supervisor Fernando Silva estuvo presente durante parte del incidente e intentó minimizar la situación, posiblemente encubriendo sus acciones. El jefe de policía Pereira, con guantes quirúrgicos del bolsillo de su traje, recogió cuidadosamente los fragmentos del pasaporte con pinzas finas y los colocó en una bolsa de evidencia sellada.
Este simple gesto técnico selló el destino de Marcela y Fernando. Ya no era una discusión interna, sino un caso penal federal en curso. Las cámaras de seguridad del aeropuerto lo captaron todo. Continuó Daniel, con la mente trabajando con precisión militar, anticipándose a cada paso de la investigación. Quiero que estas grabaciones se extraigan de inmediato, desde todos los ángulos posibles, antes de que a alguien se le ocurra borrarlas accidentalmente. También necesito todos los registros del personal de esta puerta de embarque de los últimos 6 meses, el historial completo de entrenamiento de Marcela Ferreira y una copia del manual oficial de Brasil VOU para la verificación de documentos. La agente Oliveira, ya hablando por radio con un equipo de apoyo, confirmó: Entendido, doctor. Ya estamos procesando todas las solicitudes. Los equipos de análisis forense digital y de toma de declaraciones están en camino. Marcela, visiblemente temblando incontrolablemente, observaba la escena como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. La mujer a la que había humillado públicamente, a quien había considerado insignificante, ahora comandaba agentes federales con una autoridad abrumadora e irrefutable. El equilibrio de poder no solo se había alterado, sino que se había revertido con una velocidad brutal y definitiva, llevándola de la cima de su arrogancia a las profundidades del abismo. Fernando, suplicó, volviéndose desesperada hacia el gerente, con los ojos llenos de lágrimas. Haz algo. Dile que solo estaba haciendo mi trabajo, que de verdad pensé que era sospechoso, que solo fue un error. Fernando la miró. Luego a los impasibles agentes federales, que ya la observaban, y finalmente a Daniel. La cruel matemática del instinto de supervivencia le daba vueltas en la cabeza. Su instinto de proteger a una empleada luchaba contra el desesperado deseo de salvar el pellejo, y este último se imponía rápidamente con una fuerza abrumadora. «Marcela», preguntó, con voz cautelosa y sin su anterior tono protector, ahora fría y distante. «¿Qué, exactamente, qué pasó aquí? Tienes que tenerlo claro ahora». Ya no era un defensor, era un hombre que intentaba distanciarse de una explosión nuclear inminente, desviando la culpa de sí mismo. Él fue difícil conmigo, balbuceó, buscando desesperadamente una excusa que no sonara tan mezquina como sus verdaderos motivos, intentando encontrar un atisbo de excusa. En clase ejecutiva, pero vestido así, era muy sospechoso. Parecía un estafador, uno de esos que intentan infiltrarse. Daniela interrumpió, con la mirada fija en ella como una flecha, sin una pizca de emoción. «Vestido así», repitió con voz nítida, enfatizando la frase. «Aclara para la Policía Federal y los registros de Ana Marcela. ¿Qué tenía de sospechoso mi atuendo? ¿Mi camiseta brasileña? ¿Mis pantalones cortos? ¿O el hecho de que un hombre negro estuviera en la fila de clase ejecutiva, faltándote al respeto a tus prejuicios?» La pregunta fue directa, exponiendo la verdad al desnudo, sin dejar margen para evasivas. Marcela palideció aún más. Le temblaban las piernas. «No, no es eso. Yo no. Es mentira. Está mintiendo para incriminarme». «¿Qué no harías?», insistió Daniel con insistencia, con la voz impregnada de la autoridad de la ley. «¿No juzgarías a un pasajero por el color de su piel? Tus propias palabras y acciones de hace unos minutos sugieren exactamente lo contrario. Y sospecho que tu historial laboral, al que el agente Oliveira ya está accediendo, lo confirmará». Se dirigió al agente Oliveira. «Quiero el historial completo de quejas contra Marcela Ferreira en el Departamento de Recursos Humanos de Brasil VOO. Todas las quejas formales e informales de los últimos 5 años. Y también quiero las grabaciones de las cámaras corporales de todos los empleados de esta puerta que interactuaron con Marcela en las últimas 48 horas».
Un gemido ahogado escapó de los labios de Marcela. Su mente empezó a recorrer a toda velocidad, presa de pánico, los recuerdos. Todos esos pequeños momentos de poder, todas esas veces que había puesto a la gente en su lugar, basándose en estereotipos. El señor de Bahía, cuyo equipaje había obligado a abrir 3 veces, por seguridad, sin motivo alguno. La familia del noreste de Brasil, a la que había hecho esperar al final de la fila porque no tenían prisa. El joven negro con traje al que había insistido en registrar a mano, porque estaba demasiado nervioso y quizás llevaba algo. Fernando había encubierto cada incidente con un resuelto sin problemas, una advertencia verbal o una queja infundada. Siempre supo que la estaban protegiendo, que su eficiencia al tratar con pasajeros problemáticos se valoraba más allá de cualquier queja. Ahora, todos estos pequeños actos de crueldad estaban a punto de ser desenterrados bajo la luz despiadada de una investigación federal, expuestos al mundo. En ese momento, el comandante Ricardo Bastos, el piloto del vuelo que debía despegar, salió del avión, confundido por el inexplicable retraso. Rápidamente observó la escena. Policías federales, investigadores de la ANAC, Marcela pálida como un papel y en estado de shock, Fernando visiblemente presa del pánico y sudando. Fernando, por Dios, ¿qué pasa? Tengo un avión lleno de pasajeros esperando más de 1 hora. El plan de vuelo está comprometido. El jefe Pereira respondió secamente, Capitán, este vuelo ha sido suspendido indefinidamente. Esta puerta es ahora un sitio de investigación criminal activa. Nadie sube ni baja sin autorización federal. ¿Investigación? ¿De qué? Preguntó el comandante con los ojos muy abiertos, sin comprender la magnitud de la crisis. Daniel respondió con voz autoritaria y un tono formal que no dejaba lugar a dudas. Su empleado de tierra agredió a un agente federal en el ejercicio de sus funciones, destrozando sus credenciales oficiales y cometió el delito de racismo flagrante. Esto es un delito contra la administración pública y una violación de los derechos civiles, comandante Bastos. Fue una revisión técnica, pero absolutamente precisa y devastadora. Destruir un pasaporte fue sin duda un atentado contra la autoridad federal, y el impacto fue inmediato. El capitán Ricardo Bastos miró a Marcela con horror y comprensión. La carrera de toda la tripulación, la reputación de la compañía, dependían de su desempeño, y un incidente de esta magnitud, con una investigación federal en el lugar, y el video viralizándose, era absolutamente catastrófico. Le pido disculpas, doctor, dijo, dirigiéndose respetuosamente a Daniel, con voz consternada. En nombre de toda la tripulación y de Brasilboo, le aseguro que esto no refleja nuestros estándares de profesionalismo y respeto. Daniel asintió, reconociendo el gesto del capitán, pero su respuesta fue tajante. Su profesionalismo es reconocido, capitán Bastos, y será tomado en cuenta, pero los estándares profesionales de la compañía ya no son la prioridad. Ahora nos enfrentamos a problemas de cumplimiento federal, una grave vulneración de seguridad y, lo más importante, una conducta delictiva con motivos raciales. Brasilboo tendrá que responder por esto. Mientras tanto, fuera del perímetro de seguridad, la indignación se extendió como la pólvora, alimentada por las redes sociales. Camila, la estudiante que filmó todo el incidente, publicó el video en tiempo real en redes sociales con la explosiva leyenda: racismo explícito en Galeano. Empleado rompe el pasaporte de un hombre negro y lo humilla públicamente. El video se volvió viral en cuestión de minutos, alcanzando una popularidad explosiva. Miles de visualizaciones se convirtieron en cientos de miles, luego en millones. Los comentarios fueron una cascada incontrolable de indignación e indignación. Esto es inaceptable en Brasil en 2024. Racismo puro y explícito. Justicia para Daniel. Esta mujer debe ir a la cárcel. Boicot Brasil Vuelo, ya. No viajaremos con una empresa racista. Cárcel para este racista. Que esto sirva de ejemplo. ¿Cuántas veces ha sucedido esto y nadie lo vio?
Ahora la verdad ha salido a la luz. La joven madre que había intentado defender a Daniel, todavía conmocionada por la velada amenaza de Marcela, fue entrevistada por un periodista que había llegado al lugar, atraído por la conmoción viral y la multitud en furia controlada. Solo quería ayudar, dijo con la voz entrecortada por la emoción y el miedo. Estaba tan tranquilo, y el documento parecía válido, pero esa mujer me amenazó, diciendo que también revisaría mis documentos. Tenía mucho miedo de no poder viajar con mi bebé. Su historia, amplificada por las redes sociales y el alcance de las noticias, avivó la ira pública. La multitud que se encontraba afuera comenzó a corear «¡Justicia! ¡Justicia! ¡Abajo el racismo!». En la oficina de administración del aeropuerto, Daniel se reunió con investigadores de la ANAC, mientras Fernando, nervioso y sudando profusamente, esperaba en una silla de visitas como un acusado a la espera de sentencia. El poder había cambiado por completo. El encargado de la puerta de embarque, que se sentía intocable, ahora era un posible acusado a la espera de juicio con un futuro profesional incierto. El agente Oliveira trajo los primeros documentos, grabaciones de cámaras de seguridad en una tableta y un grueso expediente con el historial laboral de Marcela. Daniel hojeó los papeles, con una expresión cada vez más sombría con cada página que pasaba, con cada línea que leía. «Señor Silva», comenzó Daniel con voz tranquila pero cortante, sus palabras como cuchillas de hielo. «He estado revisando los registros de su empleada, la señora Marcela Ferreira. Durante los últimos 3 años, han habido 18 denuncias formales. 15 de estas denuncias involucraban a pasajeros negros, mestizos o del noreste, quienes sufrieron trato desigual e inhumano. 2 involucraban a personas con discapacidad. Y una involucraba a un pasajero que parecía ser de origen árabe». Fernando se removió incómodo en su silla, con el sudor goteando por su frente y la mirada fija en el suelo. «Recibimos quejas constantemente, doctor Santos. Es normal la atención al cliente en un aeropuerto tan concurrido. La gente se estresa cuando hay problemas con los vuelos o el equipaje». Daniel levantó una ceja, su expresión implacable, su mirada fija en Fernando. «No estoy hablando de problemas operativos, señor Silva. Estoy hablando de un patrón de discriminación racial, de conducta inapropiada y abuso de poder que la gerencia ignoró sistemáticamente. Los registros muestran que la mayoría de estas quejas fueron desestimadas sumariamente o resueltas con advertencias verbales sin una investigación exhaustiva». «Y lo más grave, señor Silva», continuó Daniel con voz grave y llena de autoridad, «es que estas son solo denuncias formales. Mi equipo, en Operación Cielos Despejados, ya ha recogido decenas de testimonios informales, de pasajeros e incluso de exempleados, que relatan un historial de comportamiento prejuicioso por parte de Marcela Ferreira, muchas veces con su conocimiento o aquiescencia». Fernando finalmente se derrumbó. Su postura, antes arrogante, ahora se doblegó bajo el peso de la acusación y la inevitabilidad. Yo intenté controlar a la doctora Santos. Era una empleada productiva, mantenía los vuelos a tiempo. No quería crear un problema mayor para la empresa». «Creaste un problema mayor del que jamás podría haber imaginado», lo interrumpió Daniel sin piedad. «Marcela Ferreira será arrestada por el delito federal de supresión de documento público y racismo, con el agravante de haber agredido a un servidor público federal en funciones. Tú, Fernando Silva, serás investigado por obstrucción de la justicia y omisión respecto de las denuncias de discriminación que puedan constituir complicidad». 2 agentes de la Policía Federal entraron en la sala. «Auxiliar Pereira, la señora Marcela Ferreira ya se encuentra detenida. Deseamos proceder con el arresto del señor Fernando Silva para interrogarlo e investigarlo más a fondo». Fernando se levantó lentamente, con el rostro gris y sin vida, como si hubiera envejecido 10 años en cuestión de minutos. «Esto es una pesadilla», murmuró mientras los oficiales se lo llevaban. La operación Cielo Limpio, previamente secreta, se reveló en televisión nacional. El video del estudiante Camila,
se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo en Brasil. Brasil Bowl fue objeto de una investigación sin precedentes por parte de la ANAC, Agencia Nacional para el Avance de la Aviación Civil. En menos de 48 horas, Marcela Ferreira fue imputada por racismo calificado, Ley 7716/89. Daños calificados a documento público, artículo 163, párrafo único, III del Código Penal. Y desacato a un servidor público, artículo 331 del Código Penal. Se ordenó su prisión preventiva. Fernando Silva fue destituido de sus funciones y procesado por omisión y connivencia con prácticas discriminatorias, con investigaciones sobre obstrucción a la justicia. Brasil Bowl recibió una multa inicial de 50 millones de reais por fallas en los protocolos de seguridad y conducta discriminatoria de sus empleados. Además, se vio obligada a implementar un programa de formación obligatoria contra el racismo para todos sus empleados y un canal de denuncia independiente y eficaz, bajo pena de suspensión de sus licencias de funcionamiento. El director ejecutivo de Brasil Bowl emitió una disculpa pública, pero el daño a la reputación de la empresa ya era inmenso. La venta de entradas se desplomó un 30% la siguiente semana, y sus acciones se desplomaron en el mercado de valores. La historia de Daniel Santos en el aeropuerto Tom Jobim resonó en todo el país. El incidente no fue solo un caso aislado de prejuicio, sino el catalizador de un cambio sistémico. La operación Cielo Limpio, liderada por Daniel, cobró impulso y reveló que el problema de la discriminación en los aeropuertos no era exclusivo de Brasil Bowl, sino un problema generalizado en múltiples aerolíneas y terminales. En los meses siguientes, la ANAC, bajo el liderazgo de Daniel Santos, implementó nuevas directrices más estrictas para la capacitación de empleados de aerolíneas y aeropuertos, con un enfoque explícito en la lucha contra el racismo y la discriminación. Se reforzaron los canales de denuncia e implementaron sanciones severas para los casos de prejuicio. La imagen de Daniel, el inspector jefe en chanclas y pantalones cortos, quien desafió un sistema arraigado, se convirtió en un símbolo de esperanza para millones de brasileños. Daniel finalmente pudo abordar un vuelo a Brasilia, pero no era el mismo vuelo que había perdido. Esta vez se sentó en su asiento de clase ejecutiva, contemplando las nubes, ya no exhausto, sino con una sensación de logro. Su pasaporte roto, símbolo de humillación, fue reemplazado por uno nuevo, pero el recuerdo del incidente permanecería, no como una herida, sino como prueba de que la justicia, cuando se persigue con integridad y valentía, puede desenmascarar los prejuicios y cambiar el curso de la historia. Sabía que la lucha contra el racismo seguía en marcha, pero ese día en el aeropuerto demostró que el silencio ya no era una opción. La voz de quienes sufren, cuando encuentra la autoridad adecuada, puede derribar los muros invisibles del prejuicio. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar, deja tu me gusta. Comparte con aquellos que necesitan comprender el peso del prejuicio. Y suscríbete al canal para más historias que revelen la justicia en la vida cotidiana. Activa la campana para que no te pierdas ningún video. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías si presenciaras una escena de discriminación como esta? Nos vemos en el próximo video.